Bueno, vamos por nuestro estudio de los hábitos de Jesús, el hábito número 12 de 31 hábitos. Recuerdan que el libro que estamos estudiando cuenta 31 hábitos de Jesús. Y bueno, como ya lo hemos dicho, no es que uno sea más relevante que el otro, pero hay hábitos que Jesús practicó siendo hombre que pues nos convendría revisar un poquito más e implementar un poquito más en nuestras vidas, anhelando ser como Jesús. El hábito del día de hoy es el hábito de motivar. Motivar. Jesús en realidad fue un motivador nato. Es alguien que cuando hablaba, motivaba, cuando se presentaba, motivaba. Esto es que inspiraba, nos inspiraba, inspiraba a la gente con la que estaba ahí y actualmente pues nos sigue inspirando, ¿no? La vida de Jesús. Justo esto que estamos haciendo de estudiar todos los pasos que Jesús dio en la tierra, pues nos motiva, ¿no? Nos motiva a saber que como hombres podemos tener una vida mejor. Y pues muchas de las cosas que Jesús hizo en la tierra son ejemplo de que nos sirve para animarnos, para decir, mira, podemos también aspirar a algo así, ¿verdad? Entonces, aún y después de su paso por la tierra, Jesús nos sigue motivando, pero vamos a analizar un poquito de cómo fue la motivación que Jesús aplicó en el tiempo que estuvo en la tierra y cómo podemos nosotros también usar este hábito para motivarnos primero nosotros y luego a otros, ¿verdad? No podemos pensar que podemos motivar a otras personas si nosotros estamos de un punto de desmotivación, ¿verdad? Tenemos que empezar con una motivación personal y luego empezar a ayudar a otros a motivarse. Aunque Jesús no fue en realidad un motivador como los conocemos hoy en día, donde tú puedes ver, buscas en internet motivador o desarrollo motivacional y hay algunos conferencistas que se dedican a eso, ¿verdad? Y se paran frente al público y lo que hacen o su intención al dar una conferencia, una charla, es motivar a la gente que está asistiendo a este evento. Y muchas veces pues lo hacemos desde afuera, desde las emociones, y estos motivadores pues mueven mucho las emociones de las personas para lograr pues que la gente se anime, ¿verdad? Y entonces la gente sale de esos lugares de motivación aplaudiendo, dando gritos, animados, contentos y queriendo cambiar el mundo. Pero esta motivación, y está comprobadísimo, es momentánea, es temporal, dura lo que nos dura el suspiro, lo que nos dura de aquí a la casa, lo que nos dura muy poco. La motivación que es a base de emociones, donde se mueven solamente nuestras emociones para movernos, a base de las emociones, y que estos motivadores que hacen, que dan talleres o cursos de motivación, pues juegan mucho con esto, ¿verdad? Porque nos mueven en lo emocional y de repente dices, yo andaba bien agüitado, pero este señor, no hombre, me animó y ya estoy, y ya, sale súper motivado, pero desde lo emocional. Y eso es temporal, como todas las emociones, ¿verdad? No hay emociones que sean permanentes. Son temporales, de repente sientes una cosa, de repente sientes otra cosa, de repente estás contento, de repente estás triste, de repente estás feliz, de repente estás enojado. Y así como son variantes las emociones, las motivaciones que son con base a las emociones son igual de volátiles. Así como llegó la motivación y te sentiste con ganas de cambiar el mundo, así mismo se va. Y Jesús no es así. Jesús no motiva de esa manera. Jesús es un motivador que lo hace desde lo que nos mueve en verdad a los humanos, la razón de ser, que eso es en lo que nosotros queremos encontrar nuestra motivación.
no en nuestras emociones, sino en realidad en nuestra razón de ser en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? Y eso es lo que nos motiva. ¿Y quién es Dios? Y eso es lo que nos motiva. No las emociones, porque las emociones un día nos van a dar ganas y otro día no nos van a dar ganas de hacer las cosas, si estamos basados en las emociones. Pero si estamos basados, nuestros motivos, lo que nos mueve en realidad, no son mis emociones. Como cristianos, no tenemos que entregar nuestras decisiones a nuestras emociones, ¿verdad? Es que me sentí muy animado, entonces sí decido, y entonces sí hago, y entonces sí emprendo, y entonces sí actúo, y entonces sí cambio, porque me sentí en ese momento emocionado. No, sino tenemos que encontrar la motivación correcta en Dios, y esa es la que Jesús nos enseña a tener, motivaciones correctas. Y esto es fantástico porque en realidad ustedes saben que las emociones van y vienen, suben y bajan, y si nosotros nos basamos nuestro movimiento en la tierra en nuestras emociones, pues así vamos a ser de inestables, ¿verdad? Un día queremos hacer las cosas, otro día no queremos hacer las cosas. Un día creemos que sí podemos cambiar el mundo y otro día creemos que somos inútiles y que no servimos para nada. Y todo eso va con base a las emociones que estamos sintiendo. Pero Jesús no es un motivador como los que el mundo muestra, no es un motivador como los que el mundo motiva desde las emociones. Jesús motiva espíritus, no motiva emociones, sino Él mueve nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando Él trabaja con nosotros, cuando Él habla, cuando Él actúa, cuando tú le das espacio a Jesús en tu corazón, no es para que transforme solamente tu manera de sentir o tu manera de pensar, sino tu espíritu completo, y desde tu espíritu moverte, hacerte que te muevas desde lo espiritual. Entonces la motivación desde lo espiritual pues tiene un efecto en lo espiritual, ¿verdad? Vamos a ver algo muy interesante aquí. Conocer a Jesús nos permite conocer una parte de Dios, y conocer a Dios cambia nuestras vidas. El hábito de motivar de Jesús va más allá de los ánimos. Jesús no se dedicaba a decir, a ver, todo el mundo aplaudiendo, levanten sus manos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque como vemos, eso es pasajero, ¿verdad? De repente, pues sí, a algunos nos gusta, a algunos no nos gusta que nos pongan a hacer como movimiento físico, pero eso se queda en lo momentáneo, en lo pasajero, en los ánimos. Sino Jesús va al propósito y al sentido de nuestras vidas, los motivos verdaderos que mueven nuestro corazón. ¿De qué se trata motivar? De ver qué te mueve, ¿verdad? Cuando dices, no, es que no estoy motivado, no ando motivado ahorita, no hay nada que me motive, significa que no hay nada que te mueva, que no hay nada que te esté inquietando, que no hay nada que te esté desplazándote y te prefieres quedar así como estás, porque si no estoy motivado, pues me quedo así, no tengo la motivación suficiente. Pero como humanos muchas veces basamos nuestras motivaciones en lo emocional, ¿verdad? Es que no me siento motivado. Pero hoy vamos a aprender que la motivación tiene que ver con nuestro propósito y sentido de vida, lo que mueve nuestro corazón. Entonces, si yo tengo claro cuál es mi propósito y sentido de vida, pues a veces mis emociones van a estar acá y a veces acá, pero mi propósito siempre va a estar presente, y entonces lo que me va a mover no es si hoy traigo ganas o no traigo ganas, sino mi propósito en Dios, que eso es lo que me va a mantener motivado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo un propósito. Oye, es que hoy no tengo ganas, no, ando con una flojera, o ando bien triste, ando bien bajoneado, y pues no ando motivado, pero sé que tengo un propósito. Y aunque ando triste emocionalmente, aunque ando decaído, aunque ando mal emocionalmente, tengo un propósito, y ese es el que me mueve. En ese propósito es el que me tiene que mover, no mis emociones. Este mundo se mueve por las emociones,
Por tanto, un día queremos, un día no queremos y así. ¿Por qué? Porque no hay propósito de vivir. Solamente vivimos por vivir y las emociones nos llevan para arriba y para abajo todo el tiempo. Pero cuando tú y yo tenemos un propósito en Dios, entonces tu motivación se mantiene siempre prendida. Siempre estás arriba, siempre estás motivado, aunque a veces estás emocionalmente mal, ¿sí? Pero hay una motivación mayor que las emociones. Y es lo que Jesús nos muestra aquí. Nosotros queremos aprender a provocarnos espiritualmente, nosotros y espiritualmente a otras personas. Por ejemplo, los papás cuando dicen: quiero motivar a mi hijo a que estudie, quiero motivar a mi hijo a que haga esto, haga lo otro, a que haga el quehacer, a que limpie su cuarto, a que haga lo básico. Y no sé cómo motivarlo, ¿verdad? Y a veces con regaños, a veces con castigos, a veces se inventan cada cosa los papás para tratar de motivar a los hijos. Y a veces funciona, pues a la fuerza, ¿verdad? Pero a veces no funciona. Y nosotros queremos aprender a motivar como lo hizo Jesús, desde lo espiritual, ¿verdad? ¿Cómo aprendo a motivar a mi hijo desde lo espiritual? Y así dejas de batallar si tiene ganas o no tiene ganas, porque hay un propósito para sus hijos también. Entonces, esto de las motivaciones desde lo espiritual tiene que ver con un tema eterno. Yo sé que tengo un propósito desde lo espiritual y por eso hago lo que hago, porque hay algo que me mueve desde mi propósito, no desde hoy me siento bien y lo hago, hoy me siento con ganas y lo hago, sino que lo que hago, lo hago porque tengo un propósito desde lo espiritual, desde lo eterno, y eso me motiva a hacer lo que hago, porque estoy haciéndolo para algo eterno, no para algo temporal. Y ese es el chip que tenemos que empezarnos a cambiar también en nuestros hábitos normalmente, porque a veces no dan ganas de pararse de la cama, ¿verdad? Dices: es que hoy no tengo ganas ni de pararme de la cama. Y no dan ganas. Pero ¿qué tienes que recordar cuando no tienes motivación en lo emocional? Que tienes un propósito en lo eterno. Entonces, cuando yo recuerdo que tengo un propósito en lo eterno, aunque no me dan ganas en lo natural de pararme, y en lo emocional no me dan ganas, pero sé que tengo un propósito en lo eterno, entonces me paro, porque no estoy por las emociones. Y le quito el control a mis emociones. Los humanos que no caemos en la revelación de Dios y en la conciencia que Dios, del plan que Dios diseñó y cómo nos diseñó como humanos, tenemos ese control entregado a las emociones. Entonces, quien nos domina, quien nos controla, quien decide qué hago o no hago, si quiero o no quiero, si me dan ganas o no me dan ganas, no es mi propósito, sino mis emociones. Entonces, nosotros queremos recuperar ese control que está normalmente entregado a las emociones del hombre y no tomar tú el control, sino agarrar el control de las emociones y entregárselo a Jesús y entregárselo a Dios. Decirle: ahora tú tomas el control y no dejas que seas una vida descontrolada por las emociones. Pero de repente una emoción toma el control de tu vida y ya es la que manda. Es que en mi vida manda la tal emoción. Y a veces ya inconscientemente lo que te motiva, lo que te mueve es la tristeza, es la ira, o es la flojera, o es la ansiedad, alguna emoción, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos vivir vidas cristianas así. Nosotros queremos recuperar el control de ese tablero y entregárselo a Jesús, a Dios, y que sea Él el que tome el control. Y entonces lo que me mueva, mis motivadores de la vida, no van a ser si me siento alegre, triste, contento, hoy como me siento y por eso actúo, sino con base al propósito que Dios tiene para mi vida.
Bien, bueno, vamos a leer el versículo base, que es Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Entonces Jesús nos está diciendo la manera en cómo Él lo hizo y nos recomienda que también así como Él lo hizo, también nosotros lo hagamos. El hábito de Jesús de motivar nos lleva a tomar la decisión de usar todo lo que está a nuestro alcance para animar con el ejemplo a los demás, primero a nosotros y después a otros. ¿Para qué? ¿Para qué podemos animar a otros? Pues para que seamos mejores, ¿verdad? O sea, la idea de animar a otro, el que sea que esté a un lado de ti, sea familiar, amigo, lo que sea, la idea es que seamos mejores y que hagamos mejor lo que ya hacemos, ¿verdad? De eso se trata la motivación. Y eso pues tiene que ver con lo que nos mueve en nuestro corazón. Jesús fue un motivador excepcional. Él actuó, habló y estableció principios para animar a las personas a avanzar y alcanzar lo más alto y hacerlo de la mejor manera posible. Demostró a la gente que se podía vivir la vida en un nivel superior. Jesús sabía cómo ayudar a la gente a ir de lo normal a lo extraordinario y de lo natural a lo sobrenatural. Jesús motivaba con palabras, pero principalmente motivó con su ejemplo. Entonces nosotros queremos motivar a otros, nos gustaría motivar a otros, familiares, amigos, colaboradores, empleados. Podemos usar palabras como las que Jesús usó, pero principalmente nuestro ejemplo es lo que los va a inspirar a motivarse, ¿verdad? A veces las palabras son importantes, sí, ¿verdad? Pero ¿qué es más importante que las palabras? Los hechos, ¿verdad? ¿Y qué es más importante que los hechos? Los motivos. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento, pero si no se dice nada, pues no sabemos qué está pasando, ¿verdad? Es importante decir las palabras, pero cuando lo demostramos con hechos, aunque yo diga una cosa, si yo actúo en contra o a favor de esas palabras, pues lo refuerza o quedo como en ridículo, ¿verdad? Por no haber respaldado mis palabras con los hechos. Por eso son más importantes los hechos que las palabras. Pero incluso son más importantes los motivos que los hechos. ¿Por qué? Porque yo puedo aparentar ser una buena persona, por decir algo, darle de comer a los pobres, con un motivo incorrecto, ¿verdad? Y puedo decir, pues voy ahí a repartirle comida a los pobres y todo, pero a lo mejor mi motivación de hacer eso, esa acción o ese hecho, es porque los quiero atrapar para, no sé, secuestrarlos o X cosas. O sea, ¿sí me explico? O sea, los motivos por los cuales hacemos las cosas son más importantes que los propios hechos. Entonces, siempre que haga alguien algo, lo más relevante es qué te está moviendo. Cuando tú estés haciendo algo es qué me está moviendo a hacer esto. Por ejemplo, venir aquí, congregarte, es un hecho, ¿verdad? Es importante. Pero ¿y los motivos de tu corazón? Los motivos de mi corazón. ¿Para qué vengo aquí? ¿Por qué vengo? Eso es más importante que venir, porque eso es lo que en realidad ve Dios. Dios no ve que si estuviste aquí o no estuviste aquí físicamente, sino que te movió para venir. Eso es lo que ve Dios. Por eso los motivos del corazón es lo más importante, más que los hechos, porque eso es lo que le está hablando a Dios. Si lo que te mueve a ti a venir, a reunirte, a congregar, es porque anhelas de Él, quieres aprender más de Él, traes intención de conocer de Dios, todo eso, eso es lo que Él ve en ti. Pero si tú vienes aquí porque
te traen a la fuerza, porque te gusta alguien de aquí, dices, pues solamente ahí lo puedo ver o la puedo ver y pues ni modo, ahí es cuando puedo estar ahí echando ojo. Entonces no hay una razón correcta por estar aquí. ¿Qué te está moviendo para hacer lo que haces? Esos son los motivos que Dios ve de nosotros. Lo que nos mueve a hacer cada cosa, tanto lo bueno como lo malo. Eso es lo que Él ve. Y los hechos son importantes, pero los motivos, lo que nos mueve a hacer cada cosa, es lo más importante. Muy bien, vamos a ir viendo varios textos de cómo Jesús estuvo haciendo el hábito de motivar. Vamos a leer en Mateo 19:21. Me voy a ir un poquito rápido ahí porque hay varios textos que revisar. Mateo 19:21 dice: les dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. ¿Recuerdan esa historia? Cuando se lo recomienda al joven rico, y al final, ¿qué decidió él? No hacerlo, ¿verdad? Dijo, no, gracias, no acepto este trato. Porque al final de cuentas tiene que ver con lo que yo estaba explicando ahorita aquí, ¿sí? O sea, los hechos era que Jesús le estaba diciendo, vende tus bienes y dalo todo a los pobres y todo. No porque fuera relevante en ese momento para una persona en específico, ¿no? Entrégaselo a esta persona y dale, haz rico a este y tú quédate pobre. No era así, sino era por lo que había en el corazón de ese joven. Los motivos, lo que lo movía en realidad, ¿verdad? Él tenía de palabra, según esto, la intención de seguirlo, ¿verdad? Y decía, dime cómo te sigo. Y a veces nosotros decimos de palabra nada más con Dios. Sí, Dios, yo a ti con todo, contigo y todo esto y todo, pero nuestros motivos del corazón están por otro lado. Y esos son los que Él ve en realidad, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un ejemplo de cómo Jesús, con las palabras, daba instrucciones para motivar a los que estaban cerca de ellos, ¿verdad? Les decía, vayan, órale, vayan, láncense. Y a veces nosotros necesitamos esas palabras para movernos, ¿verdad? El que alguien nos diga, ándale, vas. Por eso es bien importante que estemos leyendo la palabra constantemente y creyéndola y viviéndola. Porque aquí están los verdaderos motivos, ¿verdad? A veces dices, es que no encuentro motivación en la vida, no, nada me motiva en esta vida. Pues ¿sabes qué te diría yo? Te falta leer esto. Y no solo leerlo, creerlo. Y no solo creerlo, vivirlo. Porque aquí están las grandes motivaciones que podemos tener en la vida y las verdaderas motivaciones. No motivaciones pasajeras, momentáneas, sino motivaciones que de verdad nos van a mover a algo eterno, con propósito eterno. Entonces, cada vez que te sientas desmotivado en algo para la vida, para hacer algo en esta vida, consulta este manual que nos dio Dios de vida. Su palabra contiene toda la motivación que necesitamos para actuar en lo eterno, hacia lo eterno, hacia lo espiritual que Dios nos dejó. Mira, vamos a leer Mateo 17:7, que dice, entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos y no temas. Con estas palabras es como Jesús motivaba. Entonces, cuando tú estás en un momento de aflicción, de desánimo, de no motivación, tú entras a Mateo 17:7 y lees, entonces Jesús se acerca a mí, me toca y me dice, levántate y no temas. Y entonces yo creo esta verdad
y me levanto y no temo. Y no ando creyendo dándole el control a mis emociones de que si hoy quiero, no quiero, cómo me siento, sino creo las verdades de Dios, creo los propósitos de Dios y creo la manera en cómo Él nos está motivando en su palabra. Juan 5:8 dice: Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Órale, órale, levántate. No estés ahí tirado, no estés ahí en la situación, en la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una verdad que Él nos da. Y esa es la que queremos creer y esa es la que queremos abrazar y tomar. Y eso es lo que verdaderamente nos va a motivar. Nada de lo externo nos va a motivar a lo eterno. Nos motiva a lo temporal, momentáneo, como ya lo vimos, pero no nos va a durar eso. ¿Quieres que te dure la motivación permanentemente motivado? Pues es siguiendo, escuchando y atendiendo lo que Dios nos dice, creyéndole a Él, creyéndole a Él. Lucas 5:23 dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Jesús usó varias veces esta frase de levántate y anda, y a veces es lo que necesitamos en la mañana, ¿verdad? Cuando ya nos tenemos que ir a la escuela, cuando ya nos tenemos que ir al trabajo, y es esa palabra de levántate y anda. Y entonces, si yo hago caso de mis emociones o cómo me siento, pues me quedo otros 5 minutos y me quedo otra hora, y es más, ni voy a la escuela ni voy a trabajar. Pero yo tengo que vivir y creer lo que Dios me dice y como Él me dice. Y lo que Él dice está en su palabra. Entonces, hay que hacerle caso a la forma en como Jesús nos motiva. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estas palabras que Jesús usaba eran palabras de ánimo para que los que en ese momento lo escuchaban pudieran despertar, ¿verdad? Así de, a ver, despierta, despierta, levántate, anda, muévete, haz, arriba, no te quedes ahí, no flojees, no decaigas, vamos, adelante, con palabras. Pero muchas veces lo hizo también con el ejemplo. Yo quisiera hacerles estas preguntas que nos van a ayudar un poquito a definir qué tanto estás siendo motivado actualmente por las emociones y qué tanto estás dejándote motivar por Dios. Pregúntate, por ejemplo, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué busco lo que busco? ¿Por qué como lo que como? ¿Por qué comes lo que comes? ¿Por qué necesitas lo que necesitas? Tenemos que ir a vidas mucho más profundas que vivir solamente en lo superficial de este mundo, sino decir, ¿qué me está moviendo a mí como ser humano en esta tierra? Hay un propósito que Dios tiene para mi vida y eso es lo que me tiene que mover. ¿Por qué estudio lo que estudio? ¿Por qué trabajo en donde trabajo? ¿Por qué tengo el negocio que tengo? Y todo eso no tiene que ser una casualidad en nuestra vida, así como, pues es que es lo que me tocó. Es que así me fue en la vida, pues así, es que es lo que me enseñaron mis papás.
Está bien, si es lo que te enseñaron tus papás, pero tiene que haber un motivo de acuerdo, alineado a qué crees, al propósito que Dios tiene para ti y que tenga sentido lo que te mueve todos los días. Que lo que te mueva sea el propósito que Dios tiene para ti. Viene aquí en el libro un ejemplo de que se han hecho estudios académicos exhaustivos tratando de encontrar qué es lo que motiva a la gente, específicamente a obreros de una fábrica, por ejemplo. Los que tienen empresas, pues de repente o tenemos gente a nuestro cargo. A veces es un conflicto para los jefes el decir, ¿cómo rayos le hago para motivar a estos? ¿Verdad? Para que hagan las cosas. Y los jefes decimos, no encuentro la manera. Y a veces le buscas de una manera y a veces le buscas de otra manera. Y buscamos en lo humano muchas formas de intentar motivar a la gente, ¿verdad? Ay, muchachos, les traje de desayunar. Y piensas que eso va a motivarlos y ya sacas el desayuno y hubiera traído otra cosa, está frío, ¿verdad? Y entonces, en vez de motivarlos, terminan quejándose o algo distinto. Entonces, los esfuerzos humanos que se hacen por motivar al hombre, por mover al hombre, duran muy poquito y son muy efímeros. No logramos el efecto que queremos. Lo hacen en empresas, lo hacen en las escuelas, lo hacen en muchos lugares, porque lo estamos haciendo todo el tiempo. La motivación humana se mueve desde lo superficial, desde cómo muevo la emoción de la gente para que se anime y me siga un ratito mientras están contentos conmigo. Pero cuando ya no están contentos conmigo, pues agarran y siguen a otro, y de repente a otro, y de repente a otro. Entonces las motivaciones no son sustentables en este mundo porque están basadas en las emociones. Por eso es que las motivaciones que Jesús y Dios nos plantea es motivación desde el propósito de cada uno en lo espiritual. Y ese es el que nosotros como cristianos queremos encontrar y queremos tener todos los días, una motivación no basada en mis emociones, sino basada en mi propósito, en el propósito que Dios tiene en mí y para mí. Al final de la investigación, dice aquí, la investigación puede algún día demostrar que la única motivación duradera vendrá de los empleados que la traen espiritualmente en forma de Dios o algo parecido, que los motive o a desarrollar un propósito más alto. Entonces, esta investigación que plantea aquí en el libro dice, se encuentra que al final nada motiva a la gente de manera permanente. Todas las motivaciones son temporales y lo que verdaderamente podría llegar a motivar a alguien es que lo traiga desde el espíritu, desde lo de adentro, desde adentro motivado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser personas motivadas desde adentro para ir aterrizando el tema. Tú y yo tenemos que ser personas motivados desde adentro, desde nuestro propio interior, desde nuestro propósito puesto por Dios en nuestra vida, no desde lo que vemos afuera, no desde, es que ahorita sí está bonito, entonces voy. Es que ahorita sí está agradable el clima, entonces voy. Entonces ahora sí me dan ganas. Es que ahorita hace calor, pues no voy. Es que ahorita hace frío, pues no voy. Es que ahorita no, esto sí no lo hago porque pues no, o sea, todo lo externo que mueve a este mundo no tiene que hacernos ni la sombra, ni movernos ni poquito a nosotros. Porque nuestra motivación tiene que venir desde adentro. Entonces, es que está cayendo un rayo y está en la tormenta. ¿Qué importa? Yo no me muevo por eso. Mi motivación viene desde mi interior, desde lo más profundo de mí, y porque tengo un propósito, y eso es lo que me mueve. No el clima, no el ánimo. Es que hoy no ando de ánimo, mejor no voy. Pues no vamos a andar de ánimo, pero aquí estoy porque tengo un propósito, porque me mueve desde adentro. Y ese ánimo que ahorita no está alineado a Dios, pues que Dios lo transforme. Pero mientras menos
me alineo a Dios, entonces va a ser más complicado que yo mantenga mi motivación en Dios, en Dios, en Dios, desde el interior. Entonces, tú empiezas a revisar tus motivaciones, qué es lo que te mueve para tomar decisiones en la vida y en base a qué estás tomando decisiones en la vida. A tus emociones hay que corregir. La invitación es a que sueltes el control, el tablero de control de las emociones en manos de Dios y que Él sea el que tome el control de tus emociones, ¿verdad? No te estoy diciendo que te vuelvas una persona inerte, o sea, que ya no sientas nada y que seas así como una piedra. No, sino que no sean tus emociones las que controlen tu vida y entonces por tus emociones te quedas detenido, por tus emociones reaccionaste bruscamente, por tus emociones te desbocaste, por tus emociones tomaste una decisión que no era correcta. Te movió tus motivos, tu motivación fue la emoción y estamos entregados a eso. Nosotros como cristianos no podemos vivir vidas así. Tenemos que cederle el control de todas nuestras emociones, ese tablero de control, a Dios. Y tú toma el control, Dios, de mis emociones. Cuando me sienta triste, tú encárgate. Cuando me sienta enojado, tú encárgate. Cuando me rindo todo esto a ti y que lo que me mueva sea mi propósito en ti. Y cambiar el chip en nuestra vida para empezar a conducirnos conforme a su propósito. No motivar desde lo físico ni desde lo emocional, sino desde lo espiritual. Queremos empezar a hacer eso en nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a otros a hacerlo. ¿Cómo puedo yo ayudar a otro a motivarse desde lo espiritual si yo estoy motivado o siendo movido por mis emociones? ¿Verdad? Va a ser muy difícil que yo pueda ayudar a más personas a motivarse desde su propósito, porque yo me muevo igual desde lo emocional. Entonces, ¿con quién tengo que empezar a trabajar? Conmigo mismo, en que mis emociones las cedo a Dios y mis motivos son su propósito. Bien, vamos a leer Juan 14:14. Juan 14:14 dice: si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. ¿Por qué estamos leyendo este tipo de frases que Jesús dijo? Porque al final, cuando nos sentimos desmotivados, cuando sentimos que no hay en qué agarrarnos, tú vas a Juan 14:14 y dice Jesús que si pido alguna cosa en su nombre, Él la hará. Y entonces esa es mi motivación, que si yo pido algo en nombre de Jesús, Él lo va a hacer. No que si mi jefe me quiere aumentar o no el sueldo, no que si y eso me va a motivar. Es que hasta que mi jefe me aumente el sueldo, pues a ver si me motivo. A ver si alguien me invita a salir, pues a ver si me motivo, ¿verdad? Si no es que si yo pido algo en el nombre de Dios, de Jesús, Él lo va a hacer. Y eso es lo que me mueve, ¿verdad? En el nombre de Jesús, esto. Y si es voluntad de Dios, pues Él lo va a hacer. Mateo 7:7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Si yo entiendo esto y vivo esto, me empiezo a mover en esto, me empiezo a mover en esta verdad. Bueno, Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios no solo quiere el control de nuestro corazón, no solo quiere el control de nuestras emociones, no solo quiere el control de nuestra mente, sino de todos nuestros sentidos. Dios quiere controlar nuestra vida completamente.
nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos, nuestras emociones, nuestros pies, nuestros sentidos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La pregunta aquí es: ¿qué tanto yo estoy dispuesto a soltarle el control de todo, de todo, de todo, de todo a Dios? Si estoy dispuesto a que Él controle mi mente, si estoy dispuesto a que Él controle mis ojos, ¿por qué ven lo que ven mis ojos? Yo decido, ¿verdad? Yo decido qué van a ver mis ojos. Yo decido qué oyen mis oídos, a qué le presto atención con mis oídos. Yo decido lo que mis manos hacen y en qué emprendo, a dónde van mis pies, a dónde me dirijo, qué hago cada día. Yo lo voy decidiendo. Pero si yo tomo la decisión de que sea Dios el que controle mi vida, Él no quiere solo un pedacito de mí, sino todo, todo, el control de todo. Entonces, estar dispuestos a que mis motivaciones sean basadas en Dios es estar dispuesto a ceder todo el control de todas las cosas, de cada parte de mí, a Él. Porque entonces no va a ser congruente que yo le diga: Jesús, vive en mi corazón, pero yo voy a decidir ver pornografía. ¿Verdad que no? Porque no es congruente. Entonces, si yo cedo el control de mi vida, entonces quiero que Él también controle lo que entra y sale en mis ojos, de mis oídos, de mis manos, de mis pies, de todo mi cuerpo, de toda mi alma y de todo mi espíritu. Y dejo que Él me conduzca. Y eso es la motivación de mi corazón, los motivos de mi corazón. Vamos a ver Mateo 11:28. Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estáis fatigados, cargados, y yo os haré descansar. Cosas como estas, promesas como estas, declaraciones como estas, es lo que me hace a mí, a Álvaro Pereira, decir: tú me mueves, tú muéveme. O sea, me hace a mí confiar en que lo que Dios haga en mi vida va a traer paz, va a traer descanso a mi vida. ¿Sí? Entonces nosotros podemos estar tranquilos. Ahorita tal vez es muy fuerte lo que estoy comentando, porque tú dices: pero ¿cómo crees? Yo nunca le he cedido el control de mi vida a nadie, ni se lo cedería. Sí, te apoyo en que tú nunca le cedas el control de tu vida a nadie, a excepción de Dios. Y te animo a que intentes y a que pruebes dejar que Él tenga el control completo, 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 completo. Que no te reserves una sola parte de ti, para que Él sea el que decida completamente. ¿Qué te puedo decir? Que hay una garantía de que Él no va a hacerte daño. Si tú haces esto de cederle el control completamente a Dios, tienes la garantía de que Él no te va a hacer daño. Al contrario, Él quiere lo mejor para ti. Entonces, si tú le cedes todo, todo, absolutamente todo, no hay más que cosas buenas para ti. No te van a pasar cosas más que buenas y bendiciones, porque eso es como Él diseñó la vida para ti. Si tenemos maldición en nuestra vida y nos va mal, es porque somos necios y porque seguimos a cargo de nuestra propia vida, no porque le hayamos cedido el control a Dios. Porque Él tiene puras bendiciones y cosas buenas para nosotros. ¿Por qué permite Dios que nos pasen cosas no tan agradables? Pues porque está probando nuestro corazón. ¿Qué tanto depende nuestro corazón de Él y qué tanto sigue dependiendo de nosotros? Y por eso nos prueba con situaciones. Decir: a ver, Álvaro, dices que sí, que conmigo todo. A ver,
échate esta. Y me agarra ahí y entonces, no, es que ahí, no, yo no sé, ¿viste? No estás listo, no es cierto lo que dices. Entonces, yo te invito a que lo hagas, porque hay bendición, hay promesa, hay garantía de que entregándole todo a Dios, todo, no reservándonos nada, Él tiene la seguridad, tenemos la seguridad de que todo va a estar bien para nosotros en esta vida y más allá de esta vida, en lo espiritual, en lo eterno, perdón. Muy bien, vamos a ver Mateo 14:29. Dice, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué motivó a Pedro a moverse en una locura, como caminar en el agua? Que movía a ese hombre. ¿Ve? Había una intención mayor desde lo profundo, no lo que veía, ¿verdad? Lo que veía era imposible, pero cuando te mueve a tu propósito, cuando te mueve Dios, eres capaz de hacer cosas sobrenaturales como las que hizo Pedro en ese tiempo, llamado por Jesús. No hagamos locuras a lo loco por nuestra locura humana. Si Jesús nos está mandando, si Dios nos está mandando, si es plan de Dios, si estamos dentro de la voluntad de Dios, vas con la locura. Te apoyo y Dios te apoya. Si Dios te apoya, pues qué importa, ¿verdad? Vas. Pero no hagas locuras humanas sin la voluntad de Dios. Sí puedes hacer locuras como las que hizo Pedro aquí, locuras ante el mundo, pero dentro de la voluntad de Dios, llamado por Él, guiado por Él, dentro de su propósito, movidos por Él. Por eso tienes que estar seguro que tus motivaciones vienen de Dios poniéndolas en tu interior, no de las motivaciones externas, ¿verdad? Que alguien te anime, sí, ándale, aviéntate del tercer piso, al cabo. No, esa motivación de afuera no lleva a nada bueno, ¿verdad? La motivación tiene que estar confirmada por Dios en nuestro interior y ser llamados por Él y que Él sea el que nos esté moviendo. Por eso es muy importante el entrenamiento de escuchando a Dios, porque es Dios el que te tiene que estar hablando y moviéndote y dándote la instrucción, ¿verdad? Bueno, vamos a Juan 16:33. Dice, os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Y esto motiva el saber, oye, pues Dios mismo dice que va a haber problemas en el mundo. Sí, no es novedad. Bueno, ¿cuál es la ventaja, el beneficio, lo bueno de estar con Dios? Que Él ya venció el mundo. Y si mientras yo esté del lado de Dios, mira, que hagan, que digan, que lo que quieran, Dios ya venció al mundo y yo estoy del lado de Dios. Y eso me mueve, eso me motiva, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, es que estoy viviendo una injusticia. Esta vida me está dando una injusticia y esta injusticia, y yo clamo justicia y quiero justicia y queremos justicia en lo humano porque estamos atravesando un momento de injusticia en esta vida. Pero aquí tenemos una gran promesa, una verdad que dice, sí, van a tener injusticias, problemas, situaciones, cosas, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Y en eso he vencido toda injusticia. Y si tú crees esa verdad y vives en esa verdad, entonces ya no te mueve la injusticia para que te pares todos los días a estar clamando por justicia y haciendo las cosas por ganar una justicia tú por tu cuenta. Si no confías, dice Dios que Él ya venció al mundo, pues yo creo en Él. Y ya. Y Él es mi justicia y Él va a ser la justicia en su momento como Él debe de ser.
y entonces me muevo diferente, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Marcos 1:15. Dice: y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y son palabras que Jesús dijo motivando a la gente con la que habló en ese tiempo, pero que nos motivan en este tiempo. La meta es que todo lo que me mueve en esta vida sea nacido de Dios. Tú revisa tus motivaciones y la meta es que todo lo que te mueva a partir de hoy, a partir de que tú le abras el espacio a Dios en tu corazón, a partir de que tú decidas que sea de esta manera, es que todo lo que te mueve sea nacido de Dios. Entonces, si tú te llevas esto, es: ok, voy a decidir ir a pedir trabajo en tal lugar. Que esto sea nacido de Dios. Si es nacido de Dios, que se abran las puertas. Si es nacido de Dios, que esto se ejecute. Si es nacido de Dios, que yo llegue y me reciban. Si es nacido de Dios, que me den la entrevista. Si es nacido de Dios, que me den el trabajo. Y eso me mueve. Y si no es nacido de Dios, no lo quiero, ni lo voy a hacer. Y así cada cosa que vas a decidir. Voy a ir a estudiar esto, voy a hacer esta negociación, voy a declarármele a esta persona, voy a ver este programa de televisión, voy a escribirle a tal persona, voy a lo que quieras y mandes que vayas o quieras hacer. Si es nacido de Dios, es una motivación fundamentada en Dios y no en mis emociones, no en me dio la gana, no me dio la gana, me gustaba, no me gustaba, se me antojó, no se me antojó, estaba triste, estaba decepcionado, eso déjalo aparte, entrégaselo a Dios, que Él te ayude a manejar y gestionar tus emociones, y tú entrega el dominio de todo esto a la voluntad de Dios, de toda tu vida a la voluntad de Dios, para que tus motivaciones comiencen a alinearse al propósito que Él diseñó para ti. Si yo comienzo a vivir así, entonces podré inspirar a otros, ¿verdad? Primero tengo que empezar a vivir yo así y luego empezar a motivar a otros de esa misma manera. Pero tengo que empezar a hacerlo yo para inspirarlos a vivir así y que puedan ver los cambios, la transformación, los milagros incluso que puede haber en mi propia vida. Cuando van a decir: pero ¿cómo? ¿Qué pasó con Álvaro? Pues si él era bien, quién sabe cómo, y ahora lo veo distinto. Y eso motiva a otros. ¿Por qué? Porque dicen: si que era de lo peor, y ahora veo un cambio, ¿verdad? Noto un cambio en esta persona, y eso me motiva a otros, porque dicen: ¿cómo pudo esta persona que antes se conducía de esta manera y así, y tenía una boquita que bueno, cómo hablaba y ahora cómo habla? Ni una grosería dice. Pues ¿qué le pasó? Sus motivaciones cambiaron. Ahora lo que lo mueve es algo distinto, un propósito eterno. Y eso inquieta, llama la atención. Y la gente que está buscando de Dios, pues va a pedirte ayuda. Oye, ¿tú cómo le hiciste? Si estabas más fregado que yo y lograste ahora una transformación en tu vida, y ahora yo quisiera que me ayudes. Entonces, el empezar a modificar nuestra motivación y que la fundamentemos en Dios, primero en nosotros, va a ayudar a que otros también lo empiecen a hacer y a que vean que todo es posible. Todo es posible siendo movidos por Dios. Fíjense, Jesús motivaba presentando al Padre en su propia vida. Nosotros debemos motivar a otros presentando a Jesús en nuestra propia vida.
Vamos concluyendo. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de la motivación? Uno importante, la pereza, ¿verdad? Porque para hacer esto que estamos diciendo ahorita, se necesita esforzarse, se necesita querer, se necesita decidir, se necesita ser valiente, se necesita, ahora sí que, levantarse y andar. Entonces la pereza es algo que, ay, pues luego, eso que está diciendo Álvaro está muy complicado. Yo ya tengo una vida hecha, ya tengo tantos años en esta tierra como para ahorita ponerme a andar viendo que sí, que las motivaciones de adentro, de afuera. No, 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 a mí no me hables de eso, tú déjame en paz. Yo quiero seguir mi vida normal. No me compliques la existencia, ¿verdad? Porque los retos de modificar nuestra estructura mental y emocional y todo esto nos requiere esfuerzo y compromiso con tu propia vida, pero nunca es tarde. Entonces no nos dejemos vencer por la pereza de decir, no, yo ya me rindo, ¿verdad? Yo ya, pues mis motivaciones hasta ahorita habían sido emocionales o lo que sea, pues ya así mejor me termino la vida. Pues no, aún sí, un minuto antes de que partamos, pero que nuestra vida tome un propósito, tome el propósito, porque vamos hacia lo eterno. Entonces siempre es buen momento para recobrar nuestra motivación en Dios, nuestra motivación verdadera, nuestra motivación en lo eterno, y dejar las motivaciones emocionales, pasajeras, temporales. Si ya las vivimos, las practicamos por mucho tiempo, pues ya deja de hacer eso. Y si tú estás en una etapa temprana de vida donde dices, wow, apenas estoy encontrando mis motivaciones, ¿qué me va a mover en la vida? Pues agárrate de la verdad desde ahorita y no sigamos caminos enseñados por otras personas. Estamos muy a tiempo todos aquí porque tenemos la bendición, la misericordia de Dios y la gracia de Dios para poder recobrar nuestra motivación en Dios. Otro enemigo de la motivación es la indiferencia. No el decir, no, eso, ¿y lo qué? O sea, eso no me interesa a mí. Yo tengo una vida con problemas, con situaciones. A mí no me hables de esas filosofías raras, ¿verdad? Y somos indiferentes a Dios cuando es una verdad, cuando es la verdad y estamos siendo invitados. No solo es la verdad, sino estamos siendo invitados a vivir en ella. Y si tomamos la palabra, le tomamos la palabra a Dios, entonces tenemos la puerta a todas esas bendiciones que Él diseñó para nosotros. Entonces no seas indiferente ante la verdad. Tú ya la sabes, Dios te está dando el privilegio, la bendición o lo que quieras de enterarte de su verdad, que no toda la gente tiene esa oportunidad. Tú estás aquí aprendiendo de Él, de su palabra, de su verdad. Tienes acceso a Él, a su verdad, tienes comunicación directa con Él. No seamos indiferentes a Él. No seamos indiferentes a su verdad. Y que no te dé igual su verdad. Que digas, pues sí, está bien, está bonito, pero me da igual. Eso y vivir como vivo me da igual. No, que no seamos indiferentes a la verdad. Que nos motive el que tenemos una verdad que podemos agarrar y aplicar en nuestra vida y transformar nuestra realidad. Y último enemigo de la motivación, la comodidad. Pues simplemente ya no deseamos cambiar, ¿no? Porque ya estamos cómodos, ya estamos a gusto, ya decimos, pues ya, Álvaro, no le muevas. Tanto trabajo me ha costado llegar a donde estoy. Tanto trabajo me ha costado llegar a viejo, tanto trabajo me ha costado llegar aquí, tanto trabajo me ha costado construir esto con tanto esfuerzo. Pues sí, pero te quiero decir que no era el plan de Dios que llegaras con tanto esfuerzo. Por una o por otra razón, tú hasta ahorita elegiste ese camino de hacerlo con tanto esfuerzo, pero era que teníamos que llegar en la paz de Dios, en la bendición de Dios. Ese es el plan.
Y ese es el que podemos elegir. No estamos tarde, pero no caigamos en la comodidad de decir, ya, yo estoy tranquilo así. Porque Dios nos está invitando a una vida mejor. ¿Por qué? Porque tenemos también que estar preparados para lo eterno. Tenemos que estar preparados para vivir en eternidad con Él. ¿Cuántos nos gustaría vivir en la eternidad con Dios? Ok, la mayoría. Por tanto, esta vida es una, digamos, introducción a la vida eterna. Entonces, desde ahorita ya podemos empezar a relacionarnos con Dios de una manera profunda, como lo vamos a hacer en la eternidad. Y si no nos vamos acostumbrando desde ahorita a creerle, a cederle todo, a rendir todo, por eso estamos siendo preparados para llegar a esa eternidad donde no vamos a tener que estar batallando. ¿Tú crees que yo puedo pasar a la eternidad batallando con mis emociones, poniéndolas a competir entre Dios y mis emociones en esta tierra? No, no voy a pasar de año, no voy a pasar de, digamos, de vida humana a vida eterna, porque no voy a ser capaz de aguantar la eternidad con Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en esta vida? Siendo preparado para mi eternidad con Dios. Por tanto, cada vez tengo que ser más consciente que tengo que dejar estas cosas que me estorban para la eternidad. Desde ahorita me tengo que empezar a dar cuenta que todo eso me estorba para la eternidad, y entonces quiero ir dejándolo para que yo pase a la eternidad con libertad, listo para pasar la eternidad. Porque los procesos se viven en este plano humano, y ya en la eternidad vamos a estar enfocados en lo que tenemos que estar enfocados, que es en alabar a Dios, en adorar a Dios, en convivir con Él, en pasar todo el tiempo con Él. Por tanto, mientras yo más fácilmente me vaya desprendiendo de lo humano aquí, en este plano, va a ser mucho más fácil para mí pasar a la eternidad y no me quede atorado en la puerta de la eternidad, ¿verdad? Imagínate que estamos a punto de pasar a la eternidad y llega el punto en donde estamos así por pasar, y yo estoy en la entrada, pero traigo tanta humanidad que no me permite entrar. Entonces, irme desprendiendo de la humanidad me va a ayudar a transitar a al mundo espiritual, a la vida espiritual eterna, ¿verdad? Por tanto, las motivaciones de nuestro corazón tienen que ser reestructuradas completamente desde ya, en este plano. Lo que me mueve normalmente tiene que ser pasado por el filtro de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Desde esta vida. Entonces yo los invito a que empecemos ya a practicar el filtrar nuestros motivantes, el filtrar lo que te mueve. Cada vez que tomas una decisión, pásalo por el filtro de Dios, y que Él te diga: esto va con tu propósito, vas. Que estudiar no sé qué cosa va con tu propósito, vas. Que trabajar en no sé dónde va con tu propósito, vas. Que casarte con tal persona va con tu propósito, vas. Pero todo por el filtro de Dios, para que nuestras motivaciones, para que sea Él verdaderamente el que nos mueva, ¿verdad? Y dejemos en el camino lo humano que no nos va a funcionar para lo eterno. ¿Sí me van siguiendo? Está medio heavy el tema de hoy. O sea, sé que es fuerte, sé que no es fácil de digerir, pero yo le pido al Espíritu Santo que Él sea el que nos muestre a cada uno de nosotros la condición de nuestro corazón con respecto a lo que nos está moviendo en este plano humano, que nos está estorbando para dar el paso hacia lo eterno, ¿verdad? Bueno, listo. Entonces, encontrar algunas recomendaciones. Encuentra tu propia motivación en Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo diariamente la palabra y haciendo su voluntad. O sea, eso que hicimos ahorita de repasar algunos textos bíblicos es muy importante para encontrar nuestra motivación en Él.
Cada vez que te sientas desmotivado, lee su palabra. Cada vez que te sientas desmotivado, actúa en su voluntad, no en tu propio propósito, en tus propias ideas. Segundo consejo, cree que tienes el poder por medio de Cristo para cambiar el mundo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, dice Filipenses 4:13. Entonces, tomar en serio la verdad, es decir, todo es posible, y conducirte con esa verdad. Es que para mí todo es posible si puedo creer en Dios y si estoy dentro de la voluntad de Dios. Y me muevo en eso, y me muevo en esa verdad, y me muevo en esa verdad, y lo empiezo a creer, y eso me motiva para decir, es que no te llamaron de la entrevista, es que el cliente no te marcó, es que quién sabe si te vayan a buscar, es que la persona a la que le dijiste que te gustaba, pues te dijo que no. Y entonces tú te aferras a la verdad y dices, pues si es de Dios, todo es posible. Si es de Dios, todo es posible. Y yo estoy aferrado a Dios y estoy buscando la verdad de Dios. Y si es algo humano que te va a estorbar, pues qué bueno que mejor se vaya. Y qué bueno que mejor se te quite de en medio. Y qué bueno que ya no lo tengas. Da gracias a Dios porque ya no lo tienes, porque te estorba lo que sea del plano humano. Y que permanezca en tu vida todo lo que sea para tu eternidad y que te va a ayudar para cruzar a la eternidad. Que se quede en ti todo eso. Vivir una vida que motiva a los demás para ir a más allá, ya lo vimos. Ser ejemplo, inspiración para otros. Ser positivos, eso es importante. O sea, no caer en la negatividad. Algo que me gustó aquí del libro que dice atreverse a soñar en grande y comunicar ese sueño, invitar a otros a ser parte de ese sueño. Cosas imposibles para los hombres que son posibles para Dios, yo te invito a atreverte a creerlas, que son voluntad de Él, claro, ¿verdad? Pero que dices, yo creo en Dios de los imposibles y confío en Él. Y atrevernos a creer en esas cosas que los otros te van a decir, estás bien loco, eso es imposible. Pues sí, es imposible para ti, es imposible para mí, pero es posible para Dios. Y yo creo en Él. Así es que tus ojos lo verán, mis ojos lo verán, y veremos esto, si es voluntad de Dios. Y vivir así, con esa fe, con esa motivación, ¿verdad? Hay dos cosas que nos deben de mover permanentemente, basadas en Dios, que es la santidad y el amor. Cada vez que tú estés en una disyuntiva de algo, de tomar una decisión, haz estas dos filtros o pásalo por estos dos filtros y di, esto me lleva a ser más santo, esto está dentro de la santidad de Dios, entonces que Dios te mueva. Y esto está dentro del amor, muestra el amor de Dios. ¿Hay amor de Dios en esto? Y si hay santidad y hay amor, muévete, no dudes, pero nadita. Si hay santidad y hay amor, muévete siempre, porque ahí hay voluntad de Dios. Donde hay amor y donde hay santidad, te puedes mover con confianza, sin dudar. Porque a veces dices, es que no sé si tomar esta decisión te hace más santo, te ayuda a la santidad de Dios, te ayuda a ser más santo esto que vas a decidir, y está dentro del amor de Dios, produce más amor, genera más amor. No dudes, no dudes. Todo lo que sea santo y tenga amor es voluntad de Dios, sin duda. Entonces avanzas confiado, teniendo esos dos indicadores. Pero si hay algo que dices, esto me aleja de Dios y no me hace santo, no lo hagas. No te muevas hacia eso.
En esto no estoy demostrando amor, ni el amor crece, ni Dios se manifiesta en amor, ni nada. No lo hagas. ¿Y dudas de eso? Pues no lo hagas. No te muevas en eso. Santidad y amor son dos indicadores que Dios nos da para poder tener la certeza de que estamos caminando siendo movidos por Él. ¿Cómo puedes saber si Dios te está moviendo? Se produce santidad, se produce amor. Dios te está moviendo. No se produce santidad, no te está moviendo Dios. No hay amor, tampoco te está moviendo Dios. Entonces, motivos del corazón que tienen que ver con santidad y amor, tengo la certeza de que Dios me está moviendo, porque estamos yendo a motivos eternos, ¿verdad? No a motivos en lo físico. Muy bien. Y ya para ir terminando, rodéate de personas que creen que sí se puede. Rodéate de personas que son movidos por Dios. Si tú te rodeas de personas que son movidos por Satanás, ¿qué tan fácil crees que sea para ti seguirte moviendo por Dios? Pues va a ser complejo, porque el de acá es instrumento de Satanás, y este hace lo que Satanás le dice, y entonces te rodea, y entonces no solo que te rodees, que los escuches, que convivas, que pases tiempo con ellos, ¿sí me explico? O sea, estamos en este mundo y posiblemente todos los del camión son movidos por Satanás, ¿no? Y no por eso tú ya estás movido por Satanás, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? A que pases tiempo con que los escuches, les pongas atención, les pidas consejo, estés tiempo con ellos y convivas con esas personas. ¿Con qué tipo de personas tú quieres convivir para que tu propósito permanezca? Pues con personas que son movidas por Dios. Porque va a ser difícil que el de al lado, que se mueve por Dios también, te diga una cosa fuera de la voluntad de Dios. Entonces escucha a la gente que se mueve por Dios, rodéate de personas que se mueven por Dios, pregúntale consejo a las personas que se mueven por Dios. Si tú quieres moverte por Dios, que tus motivaciones sean fundamentadas en Dios. Y no aceptes como respuesta un así son las cosas, como diciendo, pues es que así es, Álvaro, ¿para qué te complicas? Así es México, así es Irapuato, eso no va a cambiar. Pues no va a cambiar mientras sigamos pensando así. Va a cambiar en el momento en que nosotros empecemos a cambiar. Y entonces tendremos un Irapuato diferente y un México diferente. Así no son las cosas. Así es como nos han hecho creer que son las cosas. Así es como hemos ido haciendo las cosas, pero no son las cosas así. Las cosas son como dice aquí. Las cosas son como dice Dios. Y nosotros necesitamos empezar a vivirlo para que cambie nuestra realidad.